Vamos a revisar unas citas del filósofo y matemático británico Bertrand Russell, que en su libro titulado La conquista de la felicidad, en el capítulo 2, habla del pesimismo y de la infelicidad, propia del genio y de muchos grandes intelectuales, como Schopenhauer, quien también citaremos. Dice Russell: los más sabios de entre nosotros han visto a través de todos los entusiasmos de épocas anteriores y se han dado cuenta de que no queda nada por lo que valga la pena vivir. Los que sostienen esta opinión son verdaderamente desgraciados, pero están orgullosos de su desdicha, que atribuyen a la naturaleza misma del universo y consideran que es la única actitud racional para una persona ilustrada. El pesimismo o esta concepción negativa de la vida es muy antigua. Hace miles de años los más grandes sabios han entendido que a menudo no vale la pena vivir, ya que es mayor el sufrimiento a la alegría en la vida. Teognis aseguró que lo mejor es no nacer, o habiendo nacido, traspasar lo más rápidamente posible las puertas del Aqueronte, es decir, morir lo antes posible, para sufrir menos en la vida. Esta idea se resume en la frase de Schopenhauer que sintetiza su pensamiento: la vida es un perpetuo sufrimiento, o un negocio que no cubre los costos. O sea, la vida como negocio no conviene, es un mal negocio, pues al final siempre se pierde. Es obvio que se tienen ganancias, pero las pérdidas son mucho mayores. Por eso dice que no cubre los costos, es decir, ni siquiera se recupera lo que se invirtió en existir, sino que el dolor, las decepciones, los desengaños, las frustraciones, son mucho mayores. O sea, no es pues que para Schopenhauer todo sea negativo, simplemente que es poco lo positivo y la vida no sale a cuenta. Pero esta concepción intelectual, como decía, es antiquísima. Aristóteles sentenció que todos los hombres ilustres y eminentes han sido melancólicos. Esto fue citado por Cicerón, quien irónicamente confesaba que, a la luz de esta verdad, él no se consideraba muy inteligente. De manera que Bertrand Russell, cuando afirma que todos estos pensadores son desgraciados, en efecto lo son, en el sentido de que no son felices, pues descubren que no hay una razón sólida para hacerlo, aunque no niegan que hayan momentos de placer, pero que no compensan el dolor. Cita al escritor Joseph Woodcroft, quien dijo: la nuestra es una causa perdida, y no hay lugar para nosotros en el universo natural, pero a pesar de todo no lamentamos ser humanos, mejor morir como hombres que vivir como animales. Otros intelectuales creen sin embargo que sería preferible ser animales que hombres, ya que al menos los animales no tienen conciencia de lo que son. Es innegable que sufren por el dolor que se les pueda causar, pero no se atormentan como el hombre, pensando en el pasado o en el futuro. Después, también Lord Byron dijo: no hay alegría que pueda darte el mundo comparable a la que te quita, cuando el brillo de las primeras ideas degenera en la insulsa decadencia de los sentimientos. Es el mismo pensamiento de Schopenhauer, aunque Byron es anterior, de que en el balance de ganancias y pérdidas, estas son mucho mayores, y la tristeza en la vida supera a la alegría. La tristeza cuando llega siempre golpea más, y es más fuerte que la alegría, más grande su impacto. Se siente más lo que se pierde que lo que se gana. Así volvemos a la idea de que mejor convendría no haber existido. Y el autor del Eclesiastés decía: y proclamé dichosos a los muertos que se fueron, más dichosos que los vivos que viven todavía, y más dichosos que ambos son los que nunca vivieron, que no han visto el mal que se hace bajo el sol. Es lo mismo que sentenció Teognis, aunque le añade otra razón para preferir no nacer, o no existir, que es el gran mal que es el mundo en sí, el mundo dominado por la especie humana, más específicamente, donde reina la injusticia y la iniquidad. El hombre se aprovecha de todo, contamina y destruye la naturaleza, esclaviza y maltrata a animales solo por el gusto de comer, en lugar de comer por necesidad, justo como hacen los demás animales. Y por último explota a su propia especie, explota al hombre, y es capaz de muchas atrocidades con tal de lograr sus objetivos. Sentenció el genio alemán: la perversidad es la que gobierna en este mundo, y la tontería es la que domina. El destino es cruel, y los hombres son dignos de lástima. Dicho sea de paso, Schopenhauer también dijo que el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales, y para el resto de seres humanos, agregaría. Entonces, ¿vale la pena vivir para ver esto?
La mayoría, que no tiene el hábito de pensar, opinaría que sí, y que lo único que hay que hacer es hacerse loco, hacer la vista gorda, taparse los ojos, taparse las orejas y cerrar la boca, y hacer como si nada de esto ocurriera. Sin embargo, para el intelectual que está acostumbrado a investigar y a pensar, esto es imposible. La búsqueda de conocimiento, la búsqueda de la verdad, le hace abrir los ojos a la fuerza, y esto le hace sufrir. Como también indicó Salomón, y di mi corazón por conocer la sabiduría, y por entender la insensatez y la locura, y percibí que también esto es vejación del espíritu, porque donde hay mucha ciencia hay mucho dolor, y el que aumenta su saber, aumenta su pena. Si quien aumenta su saber, aumenta su pena, quien disminuye su saber, disminuye su pena, o también quien no aumenta su saber, no aumentará su pena. De ahí la famosa frase de que la ignorancia es felicidad, no saber nada o saber poco. Como dijo un escritor latino hace más de 2000 años, al no saber nada la vida es más placentera. Y Erasmo de Rotterdam fue más preciso cuando afirmó irónicamente que el hombre, por instinto, conoce esta gran verdad, y por eso es tan dulce no saber nada que los mortales hacen votos por librarse de todo, menos de la imbecilidad. En fin, estos intelectuales con esta visión cruda de la vida no hablaban por hablar. Aparte de que habían leído mucho y sabían, también habían vivido bastante para llegar a esas conclusiones, indica Bertrand Russell. Todos estos pesimistas llegaron a esas lúgubres conclusiones tras pasar revista a los placeres de la vida. El señor Crouch ha vivido en los círculos más intelectuales de Nueva York. Byron nadó en el Helesponto y tuvo innumerables aventuras amorosas. El autor del Eclesiastés, es decir, el rey Salomón, fue aún más variado en su búsqueda de placeres. Probó el vino, probó la música, construyó estanques, tuvo sirvientes y sirvientas, algunos nacidos en su casa. Ni siquiera en estas circunstancias le abandonó su sabiduría. No obstante, vio que todo es vanidad, incluso la sabiduría, afirmó Salomón. Me dije en mi corazón, vamos, probemos la alegría, disfrutemos el placer, pero ay, también esto es vanidad. Por eso aborrecí la vida, viendo que todo cuanto se hace bajo el sol es penoso para mí, porque todo es vanidad y vejación del espíritu. Así el gran Salomón, no sin razón, fue llamado el rey sabio. Todo no es más que vanidad. Tanto dinero que ambiciona el hombre lo hace por vanidad. Claro, para disfrutar y comprar muchos placeres, pero son mayormente placeres vanos, que en el fondo no tienen significado, huecos, vacíos, sobre todo si se trata de placeres físicos, cosas materiales, lo cual revela carencia interior, un espíritu pobre que busca ansiosamente ser llenado con algo, y para eso se necesita mucho dinero. Por eso dijo Schopenhauer que los hombres son dignos de lástima. Bien se nota la lamentable condición de los entretenimientos a los que se entregan los hombres, como también su clase de vida social y de conversación. El vacío interior es lo que principalmente les induce a la persecución de toda especie de reuniones, de diversiones, de placeres y de lujo. De placer en placer uno se va olvidando de lo que realmente significa la vida, de lo que uno es, de los males y de la injusticia que predominan en el mundo, y son distracciones perfectas para evitar la sabiduría, y entre comillas, ser feliz. En todo caso, no se trata aquí de enaltecer al pesimista o al que todo lo ve mal, sobre todo jóvenes que creen que porque saben algo son comparables a estos intelectuales consagrados. Al fin y al cabo, en el mundo existen millones de amargados, es decir, el solo hecho de ser pesimista no te hace mejor, a no ser que venga acompañado de conocimiento, de fundamento, a saber, el pesimismo tiene que tener un fuerte arraigo, una base sólida. Solo en este caso sería admirable, y es el caso de estos intelectuales, que después de haber estudiado tanto y razonado, llegaron a esa conclusión. Es decir, hace falta vivir mucho, llegar a la vejez en principio, para juzgar si uno tiene esa personalidad, ya que muchos solo viven una etapa, una crisis de pesimismo, una crisis existencial, una gran depresión, que puede durar varios años, pero que luego la superan y se adaptan al mundo, como cualquiera. Pocos llegan a viejos con la misma concepción sombría y pesimista del mundo. Luego la otra condición es que hay que producir una obra maestra, una creación única, para que uno pueda compararse a estos colosos del pensamiento, que han sido melancólicos. Desde luego que incluso estos genios pesimistas
Saben muy bien que no conviene estar tristes, ponerse mal o renegar. Por algo son sabios. Lo que pasa es que a pesar de saber eso y de intentar estar alegres y sonreír, haciendo un balance general, ellos sufren, mucho más que el sujeto promedio que ignora muchas cosas y carece de conciencia. Sin embargo, estos sabios reconocen y recomiendan mucho la alegría, estar de buen humor. El propio Schopenhauer decía que debemos abrir las puertas a la alegría, que es un bien que no puede reemplazarse por nada, y nada contribuye más a la felicidad que un humor jovial.